Edward siguió las órdenes de las voces en su cabeza y tomó un cuchillo y clavó varias veces en la humanidad del hombre. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo cósmico y muy especial a 3 leyendas: a Marcela Castro, Karina Consey de Unicastro. Gracias hermosas por el apoyo al canal. Ustedes hacen posible la producción aquí en Test Misterios. Les envío un afectuoso abrazo a todas. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué es algo por lo que pasan las mujeres que los hombres nunca entenderemos? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Las historias de caníbales son vistas a menudo como producto de la ficción. Para la gran mayoría de personas en el mundo, la sola idea de que exista un ser humano que pueda comerse a otras personas resulta totalmente repudiable. Incluso en la historia del cine y del arte, como tal, son pocos frecuentes. En la pintura se nos vienen a la memoria los conocidos cuadros de Francisco Goya o de Rubens de Saturno devorando a su hijo, y en el séptimo arte es memorable por casi todos El silencio de los inocentes y su infame protagonista, el Dr. Hannibal Lecter. Tal parece que incluso en el arte explorar la posibilidad del canibalismo es poco frecuente. Es por este mismo motivo que cuando en el escenario de la realidad misma se presenta un caso de este tipo, tan poco frecuente, la sociedad entera queda paralizado del miedo. La posibilidad de que existan caníbales les recuerda a las personas que la maldad habita entre nosotros. En la mayoría de casos, esa maldad es encarnada por las personas que menos esperamos. El día de hoy hablaremos de uno de los casos más recientes de canibalismo. El hecho sucedió en las frías calles de una ciudad rusa y de una manera totalmente increíble. Este es el caso de Edward Seleznev, el caníbal de Archangelsk. Antes de empezar con esta macabra historia y todos sus detalles, recuerda como siempre que te conectaste a Test Misterios y te acompaña tu fiel amigo Tesla. La infancia de Edward Seleznev no fue una que pueda denominarse como normal. Por el contrario, el calificativo más acorde a su dura experiencia sería el de difícil. Seleznev nació en 1969 en la ciudad de Archangelsk, en Rusia. Lejos de saber qué era el amor maternal o el afecto familiar, su infancia tuvo un curso diferente. Nada más al nacer, Edward sufrió el dolor del más absoluto abandono. En el momento de su nacimiento, sus padres se perdieron, no dejaron rastros de ellos. Lo único que le dejaron al pequeño fue el nombre. Sus primeros años transcurrieron entre internados y hogares de paso. Era alimentado por nodrizas de turno, y si hay algo seguro es que este pequeño niño no supo nunca qué era el amor. A pesar de las adversidades de sus primeros años, fue un niño resistente a las enfermedades y gozó de buena salud, pero fueron tantos los cambios que tuvo que sufrir, moviéndose de un lado al otro sin sentir que perteneciera a ningún lado, que naturalmente el pequeño empezó desde muy joven a desarrollar malos hábitos. No prestaba atención, se molestaba constantemente y nunca hacía caso a las órdenes que le daban los adultos. La sola posibilidad de ser adoptado por alguna familia era muy distante. El joven estaba condenado desde sus primeros años a la soledad. Edward siguió el curso de la vida. Para cuando tenía aproximadamente 14 años, finalmente pudo asentarse en un lugar fijo, una institución educativa para niños que habían sido abandonados. Como es natural, el joven no destacaba en ninguna materia, por el contrario, destacaba más por su actitud.
parco, desentendido, perezoso y desinteresado. Los profesores solían encontrar al joven siempre fuera de las aulas de clase. Estaba siempre fumando. Así transcurrió toda la vida académica de Edward, desentendiéndose del mundo por completo. Como era de esperar, Edward Seleznev nunca terminó el colegio. Por el contrario, fue inscrito en una escuela vocacional y de allí se graduó como albañil. Las instituciones en las que siempre había vivido le dieron un irrisorio apoyo económico y lo mandaron al mundo real a que se enfrentara a su propio desamparo. En esos años, para un tipo de su carácter, no fue nada sencillo conseguir empleo. El poco dinero que tenía lo gastó rápidamente, por lo que al poco tiempo empezó a vivir debajo de puentes y cuando podía dormía en hogares de paso para gente sin vivienda. Después de un tiempo, Edward consiguió empleos ocasionales como albañil y con ese dinero comía. Pero no era suficiente para pagar una renta. Sin embargo, él siempre había estado habituado a la vida y a sus condiciones hostiles. Un día, mientras vagaba de vuelta del trabajo, encontró un viejo albergue en ruinas. Se acercó y lo exploró. Vio que no había nadie y allí empezó a dejar una a una las pocas pertenencias que poseía. Pronto el lugar se fue llenando de cobijas, ropa y otros menesteres básicos que le permitían principalmente resguardarse del frío. Por irónico e impresionante que parezca, este fue el primer lugar en la vida que Edward Seleznev pudo considerar como su hogar. En algún punto de su miserable vida, Seleznev se dio cuenta que no podía vivir simplemente de los trabajos ocasionales que tenía. Así que para un hombre sin ninguna educación ética o cívica, la opción de robar se le presentó simplemente como una forma de sobrevivir. Debido a los hurtos que constantemente cometía, Seleznev pagó varias condenas intermitentes en la prisión. La cárcel era ahora su segundo hogar y en él pasaría todavía mucho más tiempo, ya que a medida que robaba, sus crímenes eran castigados con mayor severidad hasta que finalmente en el año 2000 salió de prisión. Su viejo hogar, aquel albergue en ruinas, había sido demolido. Las pertenencias que poseía eran poco más que la ropa que llevaba puesta y un par de cobijas con las que se cubría. Seleznev no tenía nada, ni siquiera la posibilidad de trabajar debido a todas sus estadías en prisión. Nuevamente la vida del hombre se volvió itinerante y vivía ahora debajo de puentes, pero eso no solucionaba el hambre que sentía constantemente. La única solución que encontró para sobrevivir fue la de empezar a matar todos los animales que se le cruzaran. Seleznev comía perros, gatos, ratas, pájaros y cuanto animal muerto o vivo se encontrara. Su precaria situación lo llevó a cometer un doble asesinato en el año 2002. Por este motivo fue condenado a 13 años de prisión, quedando en libertad nuevamente en el año 2015. Después de 3 años de que Edward Seleznev quedara en libertad, en la ciudad de Arkhangelsk, la policía estaba tras la pista de un sospechoso de homicidio. Desde el año 2016, las autoridades habían recibido informes de la desaparición de 3 personas en circunstancias inexplicables. Durante el transcurso de esos años, la policía había encontrado también partes de un cuerpo desmembrado en las cercanías de un río de la ciudad. Hasta el momento la policía no tenía prueba alguna que los ayudara a perfilar a algún sospechoso potencial de las mencionadas desapariciones. Sin embargo, esto cambió radicalmente en el año 2018. Era un día como cualquier otro cuando a la estación de la policía llegó una familia bastante preocupada. Dijeron que desde hacía varios meses no habían logrado comunicarse con su familiar.
un hombre de aproximadamente 40 años cuya identidad nunca fue revelada. Angustiados ante la imposibilidad de localizar al hombre, se trasladaron de ciudad y se dirigieron hasta su apartamento. Pero al llegar al sitio, en vez del hombre que esperaban encontrar, en su lugar estaba otro sujeto. La familia le preguntó dónde se encontraba su familiar, a lo que el hombre les respondió que se había ido del sitio hacía un par de meses hacia la ciudad de San Petersburgo, debido a que le había surgido un nuevo trabajo. Los familiares naturalmente fueron escépticos y no creyeron en una sola de las palabras que el hombre mencionó. Por otra parte, el estado del apartamento era totalmente lamentable, así que le pidieron al hombre que allí se encontraba que tuviera la amabilidad y decencia de ordenar la casa un poco. Pero lo que más les causó impresión a aquella familia fue unos cortes de carne que se encontraban esparcidos por toda la cocina. La familia le dijo a la policía que nunca habían visto un tipo de carne de ese tipo. Adicionalmente, mientras la familia inspeccionaba el apartamento, encontraron los papeles del hombre. Su nombre era Edward Selesnev. Cuando la familia le preguntó al hombre cómo se llamaba, este mintió. Inmediatamente las alarmas de estas personas se encendieron y salieron corriendo del lugar hasta el puesto de policía más cercano. Al recibir esta declaración, la policía empezó a atar cabos. Tal vez, después de tantos meses, finalmente habían logrado dar con la pista del hombre que estaba tras la desaparición de varias personas. Después de la declaración, la policía se movilizó de manera inmediata hasta el lugar señalado. Allí encontraron a Edward Selesnev y en el apartamento encontraron restos de carne humana. El hombre no trató siquiera de defenderse. Desde el primer momento aceptó la culpabilidad y dijo haber asesinado al hombre y después haber cocinado y comido varias partes de su cuerpo. La policía arrestó inmediatamente al hombre y fue llevado a prisión a la espera de su juicio. La noticia hizo eco en todos los medios de comunicación. Había un caníbal en la ciudad, pero los detalles que el hombre develaría en el juicio serían mucho más aterradores de lo imaginado. Pocos meses después tuvo lugar el juicio de Edward Selesnev, acusado de asesinato y canibalismo. La sala estaba llena. Decenas de reporteros y curiosos habían llegado hasta el lugar. Todos estaban a la espera de que apareciera aquel hombre abominable, hasta que finalmente hizo su aparición. Por un momento, la sala quedó en completo silencio. La tensión subió y todo el mundo observó cómo ingresaba aquel asesino, custodiado por dos guardias. Su rostro no era tan abominable como la gente lo imaginaba. Sus facciones demacradas revelaban una vida con bastantes privaciones. Su barba larga y mal cuidada daba más una sensación de indigencia que de cualquier otra cosa, y tras sus cristalinos ojos entre verdes y azules no se revela maldad alguna, más bien una especie de ignorancia. El hombre, después de los alegatos del juez y de los abogados que los acusaban de criminal, finalmente pasó al estrado y su relato comenzó. Después de salir de la cárcel en el año 2015, logró conseguir empleo, también como albañil. Los primeros meses había vivido debajo de un puente comiendo animales para sobrevivir. Luego podía comprar comida, pero su situación nunca mejoró. A veces pasaba las noches en refugios para personas sin hogar y allí conoció a su primera víctima. Se trataba de un vagabundo con el que rápidamente trabaron amistad y con quien meses más tarde alquilarían una habitación. Contó que el motivo por el cual asesinó a este hombre es que después
después de tanto tiempo consumiendo carne animal, había despertado un extraño deseo por la carne humana y que una voz dentro de su cabeza le decía que tenía que matar. Así que un día, sin demasiada premeditación, las cosas sucedieron. Edward y su amigo se encontraban tomando licor. El hombre tomó tanto que quedó inconsciente y Edward sintió que esto era una especie presente de la vida. De la nada las voces en su cabeza empezaron a gritar al unísono: ¡mátalo! Edward siguió las órdenes de las voces en su cabeza y tomó un cuchillo y clavó varias veces en la humanidad del hombre. A continuación, con ayuda de un hacha, empezó a desmembrar a la víctima. Algunas partes del cuerpo las guardó en la nevera y otras las echó en una bolsa que después arrojaría a un río cercano. Posteriormente, hirvió varias de las partes del hombre asesinado, las licuó y finalmente se las comió. El proceso fue exactamente el mismo con los otros dos hombres que asesinó. Los embriagó hasta que perdieron la conciencia y luego los asesinó. La sala entera quedó aterrorizada y en completo silencio. Luego del testimonio de Selesnev, su defensa argumentó que debido a todas las precariedades que el hombre había tenido que pasar a lo largo de su vida, desarrolló serios problemas mentales, incluida la esquizofrenia. Sin embargo, el juez encargado, acompañado de psiquiatras, rechazaron la defensa. Edward Selesnev fue sentenciado a cadena perpetua. Sin duda alguna, un caso espeluznante, pero que evidencia una vez más que estos hombres, que estos asesinos son el resultado de nuestro fracaso como sociedad, debido a que son personas que sobreviven en condiciones totalmente inhumanas y naturalmente su condición psicológica se rompe por completo, pasando a umbrales de los cuales no hay retorno. ¿Crees tú que la pena fue justa o crees que el hombre debió haber sido enviado a rehabilitación? Déjame en la caja de comentarios tu respuesta, que me encantaría leerla. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó, déjame saber con un cósmico o misterioso like. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, tengo TikTok, Instagram y Facebook, para que tú y yo estemos aún más en contacto. Si quieres hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, lo puedes hacer de dos maneras. La primera, con el botón de super gracias que se ubica ahí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo en un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir, recuerda que misterios somos y nos vemos en el camino, leyenda. Que las dudas te acompañen.